Bienvenidos al video número 20, problema 5. Un trabajador arrastra una carretilla de 10 kilos a lo largo de una construcción por una superficie horizontal. Importante. La velocidad final del trabajador es de 2 metros sobre segundo tras desplazar la carretilla a una distancia de 8 metros. A. Calcular cuánto vale la fuerza aplicada sobre la carretilla, suponiendo rozamiento despreciable. A. Entonces, tenemos que usar dos fórmulas acá. Sabemos que tenemos un trabajador con su casco y su carretilla, así bellamente dibujada, con su carretilla llena de cosas, y que la velocidad que arranca con una velocidad inicial igual a cero, arranca el reposo, por lo tanto la energía cinética inicial es igual a cero, recorre una determinada distancia, y la velocidad final es igual a 2 metros sobre segundo, y la carretilla tiene una masa de 10 kilos, y la distancia son 8 metros, y al final llega acá. Entonces nos preguntan cuánto vale la fuerza aplicada sobre la carretilla. Entonces, si al principio no teníamos energía cinética, porque estamos frenados, y al final hay energía cinética porque se está moviendo la carretilla, eso significa que tenemos una variación de energía cinética. Y si se acuerdan, la variación de energía cinética es igual al trabajo de las fuerzas totales. La variación de energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero hemos dicho que la inicial era cero, ¿no? Entonces ni la pongo. Y esto va a ser igual al trabajo de las fuerzas totales. Y también sabemos que la energía cinética final va a ser un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y también sabemos que el trabajo total va a ser la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Y bueno, el coseno del ángulo, el desplazamiento y la fuerza, en teoría van en la misma dirección, pues se desplaza por una superficie horizontal. Entonces, como el coseno de 0 es 1, lo vamos a sacar. La fuerza no la sabemos, pero la masa la sabemos, la velocidad final sí y la distancia sí. Entonces vamos a despejar la fuerza y nos queda que va a ser la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2 por la distancia. Reemplazamos nuestros datos, nos queda que la fuerza es igual a la masa, habíamos dicho que eran 10 kilos, 10 kilogramos. La velocidad final al cuadrado son 2 metros sobre segundo, vamos a poner 2 metros sobre segundo al cuadrado, y abajo tenemos 2 por, y la distancia eran 8 metros. Fíjense, tenemos el cuadrado que se distribuye a metros y a segundos. Nos queda 2 al cuadrado que es 4. O 2 por 2 lo voy a dejar. ¿Saben por qué lo dejo? Porque miren, este 2 con este 2 se me va. Este cuadrado con este metros se me va. Este 8 con este 2 se me va y me queda un 4. Este 4 con este 10 se me va y me queda un 2 acá y un 5 acá. O sea que me queda 5 medios. O sea que la fuerza va a ser 2,5 newton. ¿Estamos seguros que es newton? A ver, y tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Sí, efectivamente es newton. Y esa es la fuerza. Ahora nos preguntan qué pasaría si el coeficiente de rozamiento es 0,2. O sea, si la fricción es 0,2. ¿Qué es el coeficiente de fricción? Bueno, la fricción se define así. Mu por normal. La normal es lo mismo, es la fuerza perpendicular a la superficie. Entonces, en los casos de fricción es muy parecida al peso, ¿no? Pero vamos a ir más allá en eso. Este mu es el coeficiente de fricción. Entonces, en este caso, como la carretilla está de forma, o sea, se viaja de forma horizontal, la normal y el peso, masa por gravedad, van a ser los mismos. Pero imagínense que estamos en una superficie oblicua, el peso va a ir para acá y la normal va a ir para acá. Y ahí no son el mismo. Entonces, mu por normal, en este caso lo podemos escribir como mu por la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué tenemos que plantear? El trabajo neto sobre la carretilla. Para eso tenemos que calcular el trabajo que hace la fricción y el trabajo que hace la fuerza, la de 2,5 newton, que ya calculamos. Entonces, el trabajo neto o trabajo total va a ser igual al trabajo de la fuerza más el trabajo de la fricción. O sea, el trabajo de la fuerza, hemos dicho que era la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia.
Y el trabajo de la fricción va a ser la fricción, pero en vez de fricción vamos a escribir directamente el coeficiente por la masa por la gravedad. Bueno, el coeficiente por la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, lo vamos a llamar beta, por... ¿A través de qué distancia hace fricción? Y a través de los 8 metros, entonces la distancia va a ser la misma. A ver, este ángulo vale 180, o sea que el coseno de ese... Perdón, este ángulo vale 0, pues la fuerza es en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces el coseno de este ángulo va a ser 1. Y este ángulo, el beta, la fricción, siempre es en dirección opuesta al desplazamiento. ¿Por qué? Porque te tira para atrás siempre. Entonces, el coseno de 180 va a ser menos 1. Calculamos entonces, reemplazando los datos, que el trabajo total va a ser igual a la fuerza, que eran 2,5 newton, por la distancia, que eran 8 metros, newton por metro, joules, bien. Menos, porque tenemos menos 1, o sea, menos el mu, que era 0,2, el coeficiente de rozamiento, por la masa, que eran 10 kilogramos, por la gravedad, que son, vamos a tomarlo como 10 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia, que son 8 metros. Vamos a ver un segundo el tema de las unidades. Acá tenemos newton por metro, perfecto. Acá tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es newton, y acá por metro, o sea, newton por metro, joules. Y hacemos nuestra cuenta, ¿y qué nos queda? Nos queda que el trabajo total es menos 140 joules, menos. ¿Qué significa esto? Significa que la fricción le quita más energía al sistema del que éste le da, lo cual no tiene sentido. Y pongámonos a pensar, para que la fuerza esta mueva a la carretilla, tiene que ser mayor que la fricción, de manera que la fuerza resultante nos quede para el lado que queremos, o sea que la fuerza resultante de fuerza más fricción nos quede para allá. Pero ¿qué pasa? La fuerza era 2,5 newton y la fricción era mu por la masa por la gravedad, que era 0,2 por 10 por 10 por 10 newton. O sea que la fricción era 20 newton, muchísimo más grande que la fuerza. Entonces tenemos que hacer una fuerza mucho más grande, pues si no la carretilla no se va a mover. Vamos a ver qué pasa en el C, entonces. Nos preguntan cuánto es la fuerza aplicada si el objetivo es con rozamiento recorrer la misma distancia con la misma velocidad final. Y vamos a servirnos de esta cuenta que hicimos, esta de acá. Con esta cuenta que planteamos la fuerza que necesitamos para llevar una masa a una determinada velocidad final en una determinada distancia. Entonces, sabemos que la fuerza que necesitamos va a ser la que sacamos acá, que eran 2,5 newtons. La fuerza total, vamos a poner, para que a una determinada masa, llevarla a una determinada velocidad final en una determinada distancia. Y esa es la fuerza que necesitamos, 2,5 newtons. Pero si a la vez, si hacemos un diagrama de fuerzas, sabemos que para nuestra carretilla tenemos una fuerza de fricción para allá, contraria al movimiento, que es 20 newton, que ya la calculamos. Y también, y a la vez, sabemos que la fuerza resultante tiene que ser una fuerza en la misma dirección al movimiento de 2,5 newton. Bueno, y esta fuerza de fricción va a ser negativa, porque tira para atrás. Entonces, ¿cuál es la fuerza que necesitamos para que la resultante sea 2,5 newton? Y tenemos que hacer sumatoria de fuerzas, son en la misma dirección. Entonces hacemos que la fuerza total tiene que ser igual a la fuerza que tenemos que hacer más la fricción. O sea que la fuerza que tenemos que hacer tiene que ser igual a la fuerza total menos la fricción. O sea, la fuerza total eran 2,5 newton menos la fricción eran menos 20 newton. O sea, este menos con menos podemos sacar los paréntesis y poner un más acá, ¿no? ¿Les parece? O sea que la fuerza que tenemos que hacer es de 22,5 newton.
Y todo esto nos cambia, o sea, tenemos que hacer 20 newtons más de fuerza porque tenemos que tener en cuenta la fricción. Fíjense lo importante que es tener en cuenta la fricción. Pues si no, la carretilla casi que va sola. 2,5 newton no es nada. Le soplás y va. Pero de ahí a 22,5 newton y hay una pequeña diferencia. Y todo por el hecho de tener fricción. Hasta el próximo video.